España. México podría jugar un papel importante. México debería jugar el papel de liderazgo. Y esta mañana tenemos el privilegio de amanecer con quien fuera presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, bienvenido. Un placer. Un placer estar en México y con usted. Cuéntenos, presidente, ¿cómo está viendo efectivamente el mundo? Dijo Donald Trump en el Parlamento de la Humanidad en la ONU que el mundo pertenecía a los líderes patriotas y no a los globalistas. Más bien, entonces, creo que lo que interpreta Donald Trump es que dice a los que creen que van a perder. Por eso se hacen patriotas y miran solo a lo suyo, no. Pero, al revés, el futuro va a ser de las grandes políticas de concertación global, de la mirada amplia. ¿El multilateralismo goza de cabal salud? No, es que se va a imponer, hay cosas que se imponen por sí solas. Yo lo he explicado muchas veces, la globalización es fruto de un programa político, no, es el avance tecnológico, Internet y los contenedores permitieron que las economías se pudieran relacionar, que fuera mucho más fácil vender a otro país, acercarse, los costes se redujeron. ¿Vamos a renunciar a eso? No vamos a renunciar. Y eso es un hecho global, imparable. Presidente, las democracias crean una tensión a verse el ombligo, ¿no? A veces, bueno, en los Estados Unidos, Gran Bretaña, España mismo con el caso de Cataluña. O sea, no hay una, digamos, contradicción entre estas democracias que nos llevan a lo local y estas necesidades globales. Claro, por eso necesitamos reforzar todo lo que significa el sistema multilateral e internacional, hacerle más eficaz. El gran problema de las democracias y de los gobiernos en estos momentos es que no tienen la capacidad suficiente para dar respuesta a muchos de los problemas que preocupan a la gente. Uno, porque son globales, y dos, porque se producen en una época de revolución tecnológica sin parangón, que prácticamente cuesta muchísimo a los gobiernos gobernar las cosas. Esta es la realidad. Entonces, los ciudadanos se dan cuenta de eso, perciben. Los ciudadanos tienen rayos X. Enseguida nos ven como somos, tienen rayos X, nos ven como políticos, no hace falta que sean politólogos, saben muy bien, y ven un poco a las democracias desbordadas, un poco desbordadas. Entonces son ciudadanos exigentes. O sea, la grandeza de Internet, de las redes sociales, es que la información llega, claro, tenemos que saber... Información verdadera y falsa, presidente. Claro, tenemos que saber manejar, saber entender y saber digerir toda esa información, que a veces nos produce indignación, que a veces nos produce, en fin, sorpresa, pero todo eso se puede producir con ciudadanos cultos, bien educados. ¿Quién educa? Porque tradicionalmente teníamos a los partidos políticos, usted fue secretario general de uno de los más importantes de Europa, y ahora los hechos no faltan. Yo en esto soy muy claro, creo que una cosa es el ruido es permanente, las opiniones, las tesis, pero al final uno tiene que mirar las grandes ideas que han determinado la evolución de la humanidad. Esas grandes ideas siempre se sitúan en el terreno, empiezan en la filosofía, de ahí pasan a la política y al derecho, y ahí se convierten en realidad en los gobiernos, en los modelos sociales, etc. Esto es lo que... ¿Y ahora qué sucede? Sucede que, como casi siempre que ha habido una revolución tecnológica industrial, igual a pensar en la máquina de vapor, luego lo que fue el petróleo, luego Internet, ahora tenemos una gran revolución. Estamos fuera un montón de gente. Estamos a la espera de que esos nuevos grandes principios, como los principios que validaron la Ilustración y que abrieron todo lo que conocemos como el desarrollo occidental democrático, vuelvan a ponerse en pie, que seguramente tendrán que cambiar, porque hay algunos temas que están sometidos a debate. O sea, ¿usted no cree que volveremos a este mundo de soberanías competitivas? No. Esta idea, por ejemplo, esta gran obra de arte que es la Unión Europea, sobrevivirá todo esto. Sobrevivirá, y la tendencia es que cada vez hacemos más cosas juntos, cada vez hay más políticas, como decimos allí, comunitarias, la moneda, pero ahora ya también la política fiscal. Si un gobierno incurre en déficit, Bruselas viene y te corta. Y vaya que corta, Y corta, bien. Y cada vez hay, y llegaremos a un seguro de desempleo europeo para todos los europeos, podremos llegar a un salario mínimo común para todos los europeos, y así podremos ser fuertes en un mundo global, donde hay grandes actores como Estados Unidos, como China, como India, y espero que algún día también Latinoamérica, que si se une
si avanza en un proceso de unión política, de unión económica, de unión fiscal, será una gran potencia, porque tiene dos cualidades extraordinarias que son envidia en todo el mundo. Uno, materias primas, y dos, población joven y cada vez con más educación. Y un territorio enorme. A México le toca presidir CELAC el año próximo. ¿Cree usted que hay ahí elementos prometedores o tenemos una América Latina absolutamente fragmentada por los conflictos políticos? América Latina, como se ha demostrado en los últimos 2 ciclos políticos, hubo un ciclo muy a la izquierda, gobiernos de izquierdas, mayoritarios, y luego, como siempre ocurre, ha vuelto un ciclo de derecha. Vamos. Aquí la clave es que derecha e izquierda lleguen a un gran consenso sobre la unidad latinoamericana basado en 2 grandes pilares, un pilar social y un pilar democrático. México podría jugar un papel importante en ese plano, ¿no? México debería de jugar el papel de liderazgo. ¿Sabe por qué? Por 2 razones. Uno, por el peso específico, y porque México, desde fuera, yo diría, más allá del presidente que haya, normalmente, hombre, ahora está un poco más escorado a la izquierda, evidente, antes un poco más a la derecha, pero suele tener una posición que se le reconoce como bastante centrada. Sí. Esto es un activo del país. Por lo tanto, poner ese activo, esa capacidad que tiene de respeto del conjunto de los países en favor de retomar el proceso de unidad latinoamericana con CELAC y la presidencia de México en 2020, parece que, o sea, lo digo sinceramente, México tiene, como todos los países, muchos retos, el presidente tiene muchos retos, pero si alguno marcará historia, será lo que pueda hacer México en favor de la unidad latinoamericana. Y de manera... México fue extraordinariamente generoso con España. México podría jugar un papel importante. México debería jugar el papel de liderazgo.